Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Hola, estamos en viernes de ¿qué tan cierto es? Y contestaremos a la pregunta ¿qué tan ciertas son las lenguas que hablan la gran mayoría de personas en diferentes iglesias y en diferentes congregaciones? Tengamos en cuenta que esto no es una doctrina primaria que tenga que ver con la salvación del alma, sino que más bien es una doctrina secundaria. Por eso no vaya a pelear conmigo ni se vaya a disgustar. Lo único que quiero es que usted comprenda los términos bíblicos que voy a exponer a continuación. Recordemos que en Isaías capítulo 28 versículo 11 y en Joel capítulo 2 versículo 28 habían una serie de profecías acerca de la venida del Espíritu Santo y las señales con las cuales Dios iba a tocar a las personas, entre ellas las lenguas. O sea que estas lenguas sí son verídicas, son unas lenguas bíblicas, pero yo quiero que usted diferencie las lenguas bíblicas a las lenguas que hoy habla la gran mayoría de personas. Entonces, este podcast o este pan de vida es solamente a manera de introducción, ya que es un tema muy largo, muy extenso, y pues yo quiero dejarlo muy en claro. Entonces, aquí se nos habla en Hechos capítulo 2, versículo 4, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, viene la pregunta, ¿pero cuáles eran ese tipo de lenguas? ¿Sí, tal vez son lenguas que no se puedan entender o que solo Dios entienda? No, iremos más adelante en los versículos 5 y 6. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o en su propio idioma. Entonces, las lenguas a las que se refiere la Biblia siempre habla de idiomas. Idiomas conocidos por algunos, desconocidos por otros, pero esas personas que no conocían esos idiomas eran tomadas por Dios en ese momento para poder predicar el evangelio de salvación en las lenguas de aquellos que estaban escuchando o en los idiomas de aquellos que estaban escuchando. Entonces, esas son las verdaderas lenguas. Lógicamente vamos a mirar más adelante el contexto de todas estas lenguas sanas que Dios puso, pero hoy vamos a mirar el contexto también y de dónde sale históricamente y a dónde se desvía estas lenguas a otras lenguas que no tienen nada que ver con las lenguas bíblicas. Entonces, los primeros que sacaron las lenguas de este contexto bíblico fueron los montanistas. Montana, él empezó un movimiento herético, un movimiento hereje, que también él decía que solamente Dios le hablaba a él y que él tenía las revelaciones de la segunda venida de Jesucristo y bueno, otra serie de cosas que no puedo tocar a profundidad. Pero también en Escocia lo hizo Mary Campbell. Según ella, estaba hablando idiomas de un idioma de un país, pero luego se retractó y dijo que no era un idioma de un país, sino que sencillamente era la interpretación personal de la voz de Dios. Entonces ahí ya se desvirtuó pues los argumentos que esta mujer tenía con base a esas lenguas. El 1 de enero de 1901 en la calle Azusa, una mujer, Agnes Osman, hace también popular esta costumbre. En el avivamiento de la calle Azusa, recordemos que nació el pentecostalismo y fueron enviados los primeros misioneros sin saber la lengua a la tribu de donde iban, creyendo que se les iba a dar este don y que iban a poder predicar en el idioma de donde iban, pero esto no sucedió. Y en Primera de Corintios capítulo 14 versículos 27 al 30, Pablo empieza a dar unas directrices acerca de las lenguas. Y vamos a ver próximamente dónde se juntan todas estas falsas doctrinas y estas falsas filosofías con el cristianismo. Espero que usted se conecte con este tema de las lenguas y que usted pueda también despejar muchas dudas. Bendiciones.
Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Si deseas apoyarnos con tus donaciones y ofrendas voluntarias, lo puedes hacer a la cuenta de ahorros. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.